¿Alguna vez te has detenido a pensar si hay algo más grande detrás de tu existencia? No solo en términos filosóficos, sino en lo más profundo de tu ser, en lo que te da propósito, en lo que realmente sostiene todo. Juan 1:1 no es solo un versículo más de la Biblia. Es una declaración que, si realmente la entiendes, puede cambiar la forma en que ves tu vida, tu fe y el mundo entero. Hoy vamos a sumergirnos en este pasaje y descubrir por qué conecta lo eterno con lo personal. ¿Qué significa que el Verbo era con Dios? ¿Y por qué esta frase, escrita hace más de 2000 años, sigue siendo tan relevante hoy? Quédate hasta el final, porque voy a compartirte una herramienta espiritual que puede ayudarte a profundizar en tu relación con Dios. Para entender realmente el impacto de Juan 1:1, necesitamos viajar en el tiempo y situarnos en el momento en que estas palabras fueron escritas. Imagina estar en el primer siglo, en un mundo donde la fe judía y la filosofía griega se entrelazan en un crisol de pensamientos, debates y expectativas espirituales. Un mundo donde los romanos dominan con su poder político. Los judíos esperan la llegada del Mesías y los griegos buscan la verdad en la razón y la lógica. En medio de todo esto, un hombre llamado Juan escribe un evangelio que comienza de una manera completamente revolucionaria. Mientras Mateo y Lucas inician sus relatos con la genealogía y el nacimiento de Jesús, Juan nos lleva más allá de la historia humana, más allá de los eventos visibles, más allá incluso del tiempo y el espacio. En lugar de empezar con un pesebre en Belén o con la voz de un ángel anunciando la llegada del Salvador, Juan nos introduce a una realidad eterna. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Imagínate por un momento que eres uno de los primeros cristianos escuchando estas palabras en una asamblea secreta, en una casa humilde donde se reúnen los creyentes perseguidos. Mientras el pergamino se desenrolla y alguien empieza a leer, estas primeras frases resuenan como un trono en tu mente. No estamos hablando solo de un maestro, de un profeta o de un líder espiritual. No. Juan está diciendo que Jesús es eterno, que estaba con Dios antes de todo y que, de hecho, él mismo es Dios. Pero, ¿qué quiere decir realmente este versículo? ¿Qué significan esas palabras y por qué Juan decide empezar su evangelio de esta forma? Para entenderlo, necesitamos ir aún más profundo. En el idioma original en que fue escrito, el versículo dice, en argein hou logos, kai hou logos in proston theon, kai theos in hou logos. Si lo analizamos palabra por palabra, encontramos algo fascinante. La primera palabra, enarge, traducida como en el principio, no es solo una referencia a un punto en el tiempo. No significa simplemente cuando todo comenzó. En la mentalidad griega y hebrea, este término tiene un peso mucho mayor. Arge se refiere a la causa primera, al fundamento mismo de toda la realidad. No es solo el inicio cronológico del universo, sino la fuente de todo lo que existe. Es como si Juan nos estuviera diciendo, antes de que hubiera tiempo, antes de que hubiera materia, antes de que el universo naciera, ya existía el Verbo. Y luego tenemos la palabra hou logos, que se traduce como el Verbo. Este término, en la filosofía griega, tenía un significado enorme. Para los pensadores como Heráclito, el logos era la razón cósmica, la inteligencia suprema que gobernaba el universo. Para Platón, era el principio organizador de la realidad. Y para los estoicos, el logos era el orden universal, la lógica que mantenía todo en equilibrio. Pero en la tradición judía, la palabra de Dios no era solo un concepto abstracto. Era activa, creadora y poderosa. En Génesis, cuando Dios dice, sea la luz, su palabra trae la luz a la existencia. La palabra de Dios no es solo sonido, es acción, es poder, es vida. Juan está tomando ambos conceptos, el de la filosofía griega y el del pensamiento judío, y los está fusionando en una afirmación asombrosa. El logos no es solo una fuerza impersonal ni una idea abstracta. No es solo la razón cósmica ni el poder creador. El logos es una persona. Y esa persona es Jesús. El autor de este evangelio, Juan, no era un filósofo ni un académico. Era un pescador. Pero también fue testigo ocular de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Lo siguió, lo escuchó, lo tocó, compartió con él momentos de alegría y de dolor. Y después de todo lo que vio y vivió, llega a esta conclusión:
Jesús no es solo un hombre excepcional. No es solo un maestro iluminado. No es solo un profeta. Jesús es Dios. Piensa en lo que esto significaba para los primeros cristianos. En un mundo donde el emperador romano era adorado como un dios, donde los templos estaban llenos de estatuas de deidades paganas y donde los judíos esperaban un mesías político, Juan está declarando algo revolucionario. El Dios verdadero no es una idea, no es una estatua, no es un simple rey humano. El Dios verdadero es Jesús, y Él ha estado desde siempre. Ahora, si comparamos el Evangelio de Juan con los otros 3 evangelios, vemos que su enfoque es completamente distinto. Mateo está escribiendo principalmente para los judíos y quiere demostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Marcos es más directo y práctico, presentando a Jesús como un hombre de acción, mostrando sus milagros y su impacto inmediato. Lucas, el médico e historiador, nos da un relato detallado de los eventos desde el nacimiento de Jesús hasta su ascensión. Pero Juan va más allá de la historia visible. Él quiere que entendamos la identidad real de Jesús antes de cualquier otra cosa. Quiere que sepamos que cuando hablamos de Cristo, no estamos hablando de alguien que simplemente apareció en la historia en un momento determinado. No, estamos hablando del origen mismo de la historia. Y si esto no fuera suficiente, Juan 1:1 nos lleva directamente a otro versículo clave en la Biblia, Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora lee de nuevo Juan 1:1. En el principio era el Verbo. No es casualidad. Juan está estableciendo un paralelismo intencional. Nos está mostrando que el mismo Dios que habló y creó el universo en Génesis es el mismo del que está hablando en su Evangelio. Si en Génesis vemos que Dios crea con su palabra, Juan nos revela que esta palabra no es solo un sonido, sino una persona. Jesús no es solo alguien que apareció en la historia humana hace 2000 años. Él es el Creador mismo. Él es la luz que dio origen a todo. Y aquí viene la gran pregunta, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que tu vida no es un accidente. No eres solo el resultado de la casualidad o de procesos aleatorios. Eres parte de un diseño eterno. Si Jesús es el origen de todo, entonces Él también es el origen de tu propósito. Si Él es el que sostiene el universo con su palabra, entonces también puede sostener tu vida. Imagínate por un momento que tienes en tus manos un reloj de arena. Volteas el reloj y ves cómo la arena empieza a caer, grano por grano. Cada grano representa un momento en el tiempo, el día en que naciste, el día en que aprendiste a caminar, las personas que has conocido, los momentos felices y también los difíciles. Si seguimos retrocediendo, llegamos a los grandes hitos de la historia, la invención de la escritura, el nacimiento de las civilizaciones, la construcción de las pirámides, el Imperio Romano. Seguimos retrocediendo hasta el inicio del tiempo tal como lo conocemos, hasta la formación del universo. Ahora, hazte esta pregunta, ¿qué había antes de que cayera el primer grano de arena? Antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera la materia, antes de que el universo tuviera forma, ¿qué había? Juan 1:1 responde esa pregunta de una manera que desafía toda lógica humana. En el principio era el Verbo. El Evangelio de Juan comienza con estas palabras que nos recuerdan inmediatamente a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es una coincidencia. Juan está haciendo un eco intencional del inicio de la Biblia para mostrarnos algo asombroso. El principio no es solo el momento en que el universo nació, sino que en ese principio ya existía algo, o mejor dicho, alguien. Para nosotros, el concepto de principio suele estar ligado a un punto de partida. Cuando decimos principio, pensamos en algo que comienza desde cero, como cuando abrimos un nuevo libro, cuando empezamos un trabajo, cuando una vida nueva nace. Pero en Juan 1:1, la palabra que se usa para principio es arge en griego. Y esta palabra no solo habla de un inicio cronológico, sino de un fundamento eterno. Piensa en un edificio enorme. Lo que ves son sus muros, sus ventanas, su techo. Pero lo que realmente sostiene ese edificio no es lo que está a la vista, sino lo que está debajo, los cimientos. Sin cimientos, no hay edificio. Y si el edificio representa el universo y todo lo que existe,
Arge es ese cimiento invisible que lo sostiene todo. Juan nos está diciendo que antes de que el universo tuviera siquiera un inicio, ya existía Jesús. Esto cambia completamente nuestra visión del tiempo. Para nosotros, el tiempo tiene un antes y un después, un inicio y un final. Pero Jesús existe fuera del tiempo. No es parte de la creación, porque Él es quien la hizo posible. No es un ser creado, Él es eterno. Y aquí viene algo aún más sorprendente. Si Jesús estaba en el principio, significa que no solo estuvo presente en la creación, sino que Él mismo fue el origen de todo. Antes de que existiera la luz, Él ya era la luz. Antes de que existiera la vida, Él ya era la vida. A veces es difícil imaginar la eternidad porque nuestra mente está acostumbrada a pensar en términos de tiempo. Pero intenta visualizarlo de esta manera, piensa en el océano. Puedes pararte en la orilla y ver el agua extenderse hasta donde alcanza la vista. Pero no importa cuánto mires, nunca verás el final del océano. Si intentas medirlo, sus profundidades son insondables. Así es la eternidad de Jesús. No tiene principio ni fin. Esta verdad no es solo un concepto teológico abstracto, tiene un impacto directo en nuestra vida cotidiana. Si Jesús es eterno, significa que su amor también lo es. Significa que no hay un momento en el que Dios no haya pensado en ti. No hay un segundo en la historia en que su propósito para tu vida no haya existido. A veces nos sentimos perdidos, como si nuestra vida no tuviera dirección. Nos preguntamos si estamos en el camino correcto, si nuestras decisiones nos llevan a algún lado. Pero cuando entendemos que Jesús ha estado en el principio, nos damos cuenta de que Él también es el principio de nuestro propósito. No estamos aquí por casualidad, no somos accidentes cósmicos. Fuimos creados en Él, desde la eternidad. Esto también significa que cuando enfrentamos tiempos difíciles, cuando sentimos que todo a nuestro alrededor se desmorona, podemos aferrarnos a una verdad inmutable. Jesús no cambia. Él estuvo en el principio y estará en el final. Su amor, su poder y su gracia no tienen fecha de expiración. En un mundo donde todo parece temporal, donde todo cambia y se desgasta, donde las personas vienen y van, donde las circunstancias pueden dar giros inesperados, hay una roca firme a la que podemos aferrarnos: Jesús, el Verbo eterno. Imagina que estás en una habitación completamente oscura. No puedes ver nada, no puedes moverte con seguridad, no sabes dónde estás ni qué hay a tu alrededor. De repente, alguien enciende una luz y, en un instante, todo cambia. Ahora puedes ver con claridad, puedes caminar sin miedo, puedes reconocer los rostros de las personas a tu alrededor. Esa luz transforma completamente tu realidad. Algo similar sucede con el concepto del verbo en Juan 1:1. Cuando Juan dice en el principio era el verbo, no está hablando de una simple palabra pronunciada, ni de un concepto filosófico abstracto. Está hablando de una realidad que ilumina todo lo que existe, que le da sentido y propósito a la vida. Pero, ¿qué significa realmente el verbo? Para entenderlo, necesitamos sumergirnos en dos mundos diferentes, el mundo griego y el mundo judío. Para los griegos, el logos, palabra que se traduce como verbo en nuestras Biblias, tenía un significado profundo. No era solo una palabra o una expresión hablada. En la filosofía griega, el logos era la razón suprema que gobernaba el universo. Los filósofos como Heráclito hablaban del logos como la fuerza que mantenía todo en orden, la lógica detrás del cosmos, el principio que daba coherencia a la vida. Imagina el universo como un inmenso reloj mecánico, con millones de engranajes moviéndose en perfecta sincronización. Cada estrella, cada planeta, cada célula en nuestro cuerpo funciona con precisión matemática. Los griegos creían que detrás de toda esta armonía debía haber una inteligencia suprema, una lógica que mantenía todo funcionando. A eso lo llamaban el logos. Pero aquí es donde Juan hace algo sorprendente. Él toma este concepto que los griegos ya conocían y les dice: ese logos del que han hablado durante siglos, ese principio que mantiene el universo en orden, no es una idea, no es una energía impersonal. Es una persona. Y esa persona es Jesús. Ahora, si nos movemos al mundo judío, encontramos que la idea del verbo es aún más profunda.
En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios no es solo un sonido, sino un poder activo y creador. Desde el inicio de la Biblia, vemos que Dios no crea el mundo con sus manos, sino con su voz. En Génesis 1:3 leemos, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios habla, y lo que dice cobra vida. Su palabra no es como la nuestra, que se desvanece en el aire. Su palabra es acción. Es poder. Es creación. A lo largo del Antiguo Testamento, la palabra de Dios sigue actuando. En Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. En Isaías 55:11, Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Los judíos entendían que la palabra de Dios no era solo un mensaje. Era el mismo poder de Dios en acción. Ahora volvamos a Juan 1:1. Cuando Juan dice que en el principio era el Verbo, está tomando estas dos ideas, el logos de los griegos y la palabra activa de Dios en la tradición judía, y las fusiona en una revelación impactante. El logos no es una idea abstracta. La palabra de Dios no es solo un sonido. El Verbo es una persona viva. Y esa persona es Jesús. Esto cambia completamente nuestra forma de ver a Jesús. Muchas veces, las personas ven a Jesús solo como un maestro sabio, como un profeta, como alguien que vino a enseñarnos a ser buenos. Pero Juan nos está diciendo que Jesús es mucho más que eso. Jesús no solo vino a hablar sobre Dios, Él es Dios hablando. Jesús no solo vino a darnos un mensaje, Él mismo es el mensaje. Jesús no solo trajo la verdad, Él es la verdad. Si recordamos Génesis 1, vemos que todo fue creado por la palabra de Dios. Ahora Juan nos dice que esta palabra es Jesús. Esto significa que Jesús no solo estuvo presente en la creación, Él fue quien la hizo posible. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves, el cielo, los árboles, el agua, incluso tú mismo, existe porque el Verbo habló y lo trajo a la vida. Cada latido de tu corazón, cada respiro que tomas, cada estrella en el universo, todo existe porque el Verbo lo sostiene. Esto también significa que Jesús no solo es el Creador, sino que es el puente entre Dios y nosotros. Así como la palabra es el medio que usamos para comunicarnos, Jesús es la forma en que Dios se comunica con nosotros. En Hebreos 1:1-2 leemos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios ha hablado en la historia de muchas formas, a través de los profetas, a través de sueños, a través de señales. Pero la revelación final, la más clara, la más completa, es Jesús. Si queremos conocer a Dios, debemos mirar a Jesús. Si queremos entender el carácter de Dios, sus pensamientos, su corazón, solo tenemos que ver a Jesús. Aquí hay algo asombroso. En Juan 1:14, un poco más adelante en el capítulo, Juan dice, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Esto significa que el mismo Verbo que creó el universo, el mismo que dijo, sea la luz, el mismo que formó las galaxias, decidió entrar en su creación. Se hizo humano. Caminó entre nosotros. Sintió hambre, frío, dolor. Lloró, rió, abrazó a las personas. Jesús no es un Dios distante. No es un creador lejano que hizo el mundo y luego lo dejó funcionando solo. No. Él se hizo uno de nosotros. Si alguna vez te has sentido solo, si alguna vez has pensado que Dios está lejos, recuerda esto, el Verbo se hizo carne. Jesús vino a nosotros para que supiéramos que Dios no está lejos. Dios está aquí. Cada palabra de Jesús es la voz de Dios hablándonos. Cada milagro de Jesús es Dios mostrándonos su poder. Cada acto de amor de Jesús es Dios diciéndonos cuánto nos ama. Por eso, cuando leemos Juan 1:1 y vemos que en el principio era el Verbo, entendemos que esta no es solo una introducción poética. Es una declaración que lo cambia todo. Jesús es el principio de todo. Jesús es el poder que sostiene el universo. Jesús es la voz de Dios hablándonos directamente. Y lo más hermoso es que este Verbo, esta palabra eterna, no ha dejado de hablar. Hoy, sigue llamándonos.
sigue susurrando a nuestro corazón. Sigue diciéndonos, ven a mí. La pregunta es, ¿estamos escuchando su voz? Imagina que estás en la cima de una montaña, observando el amanecer. El cielo comienza a iluminarse con tonos dorados y anaranjados. La luz del sol se extiende lentamente sobre el horizonte, y en cuestión de minutos, la oscuridad desaparece. Todo lo que antes estaba en sombras ahora se revela con claridad. Así es Jesús, el Verbo. Su luz no solo ilumina el universo, sino que nos muestra quién es Dios y cuál es nuestro propósito. Y en Juan 1:1 hay tres verdades fundamentales sobre el Verbo que debemos comprender: su eternidad, su poder creador y su presencia activa. Si cierras los ojos e intentas imaginar el pasado más lejano que puedas, ¿hasta dónde podrías llegar? Tal vez pienses en la historia de la humanidad, en las civilizaciones antiguas, en los primeros seres vivos, en el origen del universo. Pero, ¿qué había antes de todo eso? Juan 1:1 nos dice que antes de cualquier cosa creada, antes del tiempo, antes del espacio, ya existía el Verbo. Esto es algo que nos desafía porque vivimos en un mundo donde todo tiene un principio y un fin. Todo lo que conocemos tiene una fecha de nacimiento y un día en que dejará de existir. Pero Jesús no tiene un inicio ni un final. Cuando Juan dice en el principio era el Verbo, está usando el verbo era, en griego, que implica una existencia continua. No dice en el principio comenzó a ser el Verbo ni en el principio fue creado el Verbo. Simplemente, el Verbo era. Siempre ha sido. Para ilustrarlo, piensa en el sol. Desde nuestra perspectiva, el sol sale y se pone, pero la realidad es que el sol siempre está ahí. Somos nosotros los que giramos y experimentamos la luz y la oscuridad. De manera similar, Jesús es eterno, aunque muchas veces no lo percibamos. Esto significa que Jesús no es un ser creado, no tuvo un inicio, y eso cambia completamente la manera en que debemos verlo. No es simplemente un personaje histórico, un profeta o un maestro. Él existía desde antes de la creación del mundo. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Porque si Jesús es eterno, su amor también lo es. Su propósito para nosotros no es algo temporal ni pasajero. Su gracia, su verdad y su presencia no tienen fecha de caducidad. Cuando el mundo cambia, cuando las circunstancias de nuestra vida se desmoronan, cuando todo lo que conocemos parece incierto, hay algo en lo que podemos confiar: Jesús sigue siendo el mismo. No hay nada que pueda alterar su naturaleza eterna. Ahora, imagina que tienes un lienzo en blanco frente a ti. Nada ha sido dibujado, no hay formas ni colores. Y de repente, con cada trazo, cada color, cada detalle, una hermosa pintura comienza a tomar forma. Así fue la creación del universo. Todo lo que conocemos, cada estrella, cada océano, cada ser vivo, existe porque el Verbo habló y lo trajo a la existencia. Juan 1:3 nos dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Esto es poderoso. No solo está diciendo que Jesús estaba presente en la creación, está diciendo que fue él quien la hizo. Colosenses 1:16-17 lo confirma. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Es fácil pensar en Dios como creador cuando miramos el vasto universo, pero ¿qué significa esto para nosotros personalmente? Significa que tu vida no es un accidente. No eres el resultado de la casualidad o de una serie de eventos sin propósito. Fuiste creado con intención. Cada célula de tu cuerpo, cada talento que tienes, cada parte de tu personalidad fue diseñada por él. Y no solo te creó, sino que también te sostiene. Si alguna vez has sentido que tu vida no tiene dirección, recuerda esto: Jesús no solo te dio existencia, sino que también te da propósito. No eres una obra inacabada ni un error. Fuiste creado por el mismo Verbo que formó el universo. Y si Él tiene el poder de crear las estrellas y mantener el cosmos en equilibrio, ¿qué te hace pensar que no puedes sostener tu vida también? Piensa en el aire. No puedes verlo, pero lo sientes con cada respiro. Es invisible, pero sin él, no podrías vivir.
Así es la presencia de Jesús en nuestras vidas. No solo creó el mundo y luego se apartó para verlo desde la distancia. No es un Dios lejano que nos dejó a nuestra suerte. Juan 1:14 nos dice algo increíble, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios no solo habló desde el cielo, no solo envió profetas o mensajes. Él decidió venir personalmente, caminar entre nosotros, sentir lo que sentimos, vivir como uno de nosotros. El Creador del universo se hizo hombre. Imagina lo impactante que fue esto para las personas que lo vieron. El mismo Dios que habló y creó la luz, ahora caminaba bajo el sol que él mismo había hecho. Aquel que formó los océanos, ahora tenía sed. Aquel que dio vida a los árboles, ahora trabajaba con sus manos como carpintero. Jesús no es un Dios que se quedó en el cielo esperando que lo buscáramos. Él vino a nosotros. Esto significa que Él entiende nuestras luchas. Sabe lo que es el dolor, el cansancio, la traición, la tristeza. Y por eso, cuando venimos a Él con nuestras cargas, no nos encuentra con indiferencia, sino con compasión. Hoy, aunque no lo veamos físicamente, su presencia sigue siendo real. Su Espíritu está con nosotros, guiándonos, hablándonos, sosteniéndonos en cada momento de nuestra vida. Si alguna vez te has sentido solo, si alguna vez has sentido que Dios está distante, recuerda esto: el Verbo se hizo carne. Él vino para estar cerca de nosotros y aún hoy sigue estando presente. Imagina que estás en una gran sala llena de personas. Hay líderes religiosos, emperadores, filósofos y creyentes de diferentes partes del mundo. Están en medio de un debate acalorado. Las palabras vuelan de un lado a otro, y en el centro de todo está una única pregunta. Esta escena no es ficticia. En el año 325 después de Cristo, en la ciudad de Nicea, se reunieron obispos y líderes de la Iglesia en un concilio que definiría el curso del cristianismo para siempre. Y en el centro de esa discusión estaba Juan 1:1. Este versículo no solo ha impactado la fe de millones de personas, ha dado forma a la historia de la Iglesia, ha sido defendido con pasión, ha sido causa de debates teológicos y, lo más importante, ha transformado vidas. Para entender la magnitud de Juan 1:1, debemos viajar a los primeros siglos del cristianismo. La Iglesia estaba creciendo rápidamente, pero con ese crecimiento también surgieron interpretaciones erróneas sobre Jesús. Uno de los debates más grandes en la historia de la fe cristiana fue sobre la naturaleza de Cristo. Un grupo de personas, liderado por un hombre llamado Arrio, enseñaba que Jesús no era Dios, sino un ser creado, alguien inferior al Padre. Según esta visión, Jesús era poderoso, pero no eterno ni divino en el mismo nivel que Dios. Esto creó una enorme controversia en la Iglesia. Si Jesús no era realmente Dios, entonces su muerte y resurrección no tendrían el mismo poder para salvarnos. Si no era eterno, entonces no era el Verbo del que hablaba Juan 1:1. Los líderes de la Iglesia se reunieron en el concilio de Nicea para resolver esta cuestión. Y al estudiar las Escrituras, quedó claro: Juan 1:1 no deja margen de duda. Cuando Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, está afirmando algo radical: Jesús no es solo un enviado de Dios ni una creación especial. Jesús es Dios. Esta verdad quedó establecida en el Credo de Nicea, que hasta el día de hoy es una declaración fundamental de la fe cristiana. Se proclamó que Jesús es de la misma esencia que el Padre, eterno y divino, tal como lo dice Juan 1:1. Desde entonces, este versículo se convirtió en un pilar central de la doctrina cristiana, defendido con fervor por los creyentes a lo largo de los siglos. Juan 1:1 no solo ha influenciado concilios y doctrinas, ha sido una fuente de inspiración para grandes pensadores y líderes de la fe. San Agustín, uno de los teólogos más influyentes de la historia, quedó maravillado con este versículo. En sus escritos, hablaba de cómo Juan 1:1 revelaba la profundidad del misterio de Dios, un Dios que no solo creó el mundo, sino que también se hizo parte de él. Siglos más tarde, C.S. Lewis, el famoso escritor de las Crónicas de Narnia, utilizó este pasaje para explicar una verdad fundamental: Jesús no puede ser solo un buen maestro o un líder moral. Si Juan 1:1 es cierto, entonces Jesús no nos deja opción. O lo aceptamos como Dios, o lo rechazamos por completo.
No hay término medio. Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, decía que Juan 1:1 era como una invitación a la adoración. No era solo un concepto teológico, sino una verdad que debía cambiar nuestra manera de vivir y relacionarnos con Dios. Y esto nos lleva a una pregunta importante. A veces podemos pensar que estas discusiones sobre la naturaleza de Jesús son cosas del pasado, debates que solo importaban a los teólogos de hace siglos. Pero la realidad es que este versículo sigue siendo crucial en nuestra vida diaria. En un mundo donde hay tantas ideas sobre Dios, donde algunas personas ven a Jesús solo como un maestro más, Juan 1:1 nos recuerda quién es realmente. Nos dice que Jesús no es solo un personaje histórico, ni un simple profeta, ni una figura inspiradora. Él es Dios. Él es eterno. Él es el creador de todo lo que existe. Cuando entendemos esto, nuestra relación con Él cambia. No solo es alguien a quien admiramos, sino alguien a quien adoramos. No solo es alguien en quien pensamos ocasionalmente, sino alguien en quien confiamos completamente. Si Jesús es Dios, entonces podemos estar seguros de que sus promesas son verdaderas. Si Jesús es Dios, entonces su amor por nosotros es inquebrantable. Si Jesús es Dios, entonces su sacrificio en la cruz tiene el poder de salvarnos. Cada vez que enfrentamos dudas, cada vez que el mundo nos dice que nuestra fe es irracional, podemos volver a este versículo y recordar la verdad: el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Imagina que estás caminando por un sendero en medio de un bosque denso. A tu alrededor, los árboles son tan altos que bloquean la luz del sol, y el camino parece confuso. No sabes si vas en la dirección correcta o si en algún momento te perderás por completo. De repente, delante de ti, aparece un guía con una linterna. No solo ilumina el camino, sino que también te muestra que hay un destino al que llegar. Eso es exactamente lo que Juan 1:1 hace en nuestras vidas. No es solo un versículo teológico, es una luz que nos guía, una verdad que nos muestra quiénes somos, quién es Dios y cuál es nuestro propósito en este mundo. Pero, ¿qué significa este versículo en nuestra vida diaria? ¿Cómo impacta nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos? A veces, cuando pensamos en Dios, lo imaginamos como alguien lejano, una figura divina que está en los cielos observándonos desde la distancia. Pero Juan 1:1 nos dice algo asombroso: Dios no es distante. Dios se acercó. Jesús no es un mensajero de Dios. No es un profeta más. No es simplemente un hombre con enseñanzas sabias. Jesús es Dios mismo, caminando entre nosotros. Y esto lo cambia todo. Piensa en esto: el mismo Dios que creó el universo, que diseñó cada estrella, cada océano, cada montaña, decidió venir a nuestro mundo y vivir como uno de nosotros. Sintió hambre, cansancio, alegría, tristeza. Se rió con sus amigos, abrazó a los que sufrían y oró con los que estaban de luto. Esto significa que Jesús entiende lo que sentimos. Cuando enfrentamos momentos difíciles, cuando sentimos que nadie nos comprende, cuando el peso de la vida se vuelve abrumador, podemos recordar que Jesús sabe exactamente lo que es ser humano. Él ha estado allí. No adoramos a un Dios indiferente. Adoramos a un Dios que nos ama tanto que decidió acercarse a nosotros, vivir entre nosotros y dar su vida por nosotros. Uno de los mayores dilemas de la humanidad es el propósito. Todos, en algún momento de nuestra vida, nos hacemos la gran pregunta: ¿para qué estoy aquí? El mundo nos da muchas respuestas. Algunos dicen que nuestro propósito es encontrar la felicidad, otros que es lograr éxito, acumular riqueza, hacer historia. Pero todas esas respuestas tienen algo en común: son temporales. Juan 1:1 nos da una respuesta completamente diferente. Si Jesús es el Verbo, si Él es el principio de todo, si todo fue creado a través de Él, entonces nuestra vida solo tiene sentido en Él. No somos accidentes. No estamos aquí por casualidad. Fuimos creados con un propósito divino, y ese propósito solo puede encontrarse cuando conocemos y seguimos a Jesús. Imagina que tienes un celular en tus manos. Es un dispositivo increíble, con muchas funciones y herramientas. Pero, si nunca lo enciendes, si nunca lo usas de la manera en que fue diseñado, no servirá de nada.
Así es nuestra vida sin Jesús. Podemos intentar encontrar significado en muchas cosas, pero nuestro propósito real solo se descubre cuando vivimos en relación con aquel que nos creó. Esto significa que no importa cuántos errores hayas cometido, no importa qué tan lejos sientas que estás de Dios. Desde el principio, Él pensó en ti. Y su propósito para tu vida sigue en pie. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Noticias desalentadoras, crisis económicas, problemas familiares, enfermedades, dudas, todo esto puede hacer que nos sintamos perdidos. Pero aquí está la verdad que cambia nuestra perspectiva. El mismo Jesús que existía antes del tiempo, el mismo Jesús que creó el universo, el mismo Jesús que caminó en esta tierra y venció la muerte, es el mismo Jesús que está con nosotros hoy. Él sigue siendo la luz en medio de la oscuridad. Sigue siendo el camino cuando nos sentimos perdidos. Sigue siendo la verdad en un mundo lleno de mentiras. Y eso significa que no importa qué tan grande sea el problema que enfrentemos, Jesús sigue teniendo el control. A veces, nos preocupamos por el futuro. Nos preguntamos si las cosas van a salir bien, si nuestras oraciones serán respondidas, si Dios realmente está presente en medio de nuestra situación. Pero cuando recordamos quién es Jesús, el Verbo eterno, el Creador de todo, el Dios encarnado, podemos descansar en la seguridad de que nuestra vida está en sus manos. Piensa en un niño pequeño que toma la mano de su padre al cruzar la calle. No tiene miedo, porque sabe que su padre lo guiará con seguridad. Así deberíamos vivir nosotros. Si Jesús es el principio de todo, entonces también es el principio de nuestra esperanza. No importa lo que enfrentemos, podemos confiar en que Él nos sostiene. Piensa en un libro que cambia tu vida. Esas palabras que resuenan en tu mente, que te hacen ver el mundo de otra manera. Ahora, imagina un mensaje que no solo transforma tu forma de pensar, sino que cambia tu destino eterno. Juan 1:1 no es solo un versículo. Es una declaración que nos muestra quién es Jesús, eterno, creador, Dios mismo hecho hombre. Nos recuerda que no somos un accidente, que nuestra vida tiene un propósito y que la luz del Verbo sigue brillando hoy. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con esta verdad? Si Jesús es Dios, si Él es el principio de todo, si en Él encontramos la vida y la luz, ¿cómo podemos ignorarlo? Hoy quiero desafiarte a hacer algo. Reflexiona en este versículo. Deja que transforme tu forma de ver a Dios y tu relación con Él. Y si este mensaje ha impactado tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Porque la verdad más poderosa que podemos conocer es esta: Dios nunca se aleja de nosotros. Solo necesitamos dar un paso hacia Él.